Era una noche fría en Berlín, en 1961, cuando la ciudad, ya marcada por la devastación de la Segunda Guerra Mundial, enfrentó una nueva separación. Durante la madrugada del 13 de agosto, trabajadores y soldados comenzaron a erigir barreras de alambre de púa que pronto se transformarían en un muro imponente, dividiendo Berlín en dos partes, oriental y occidental. Para muchos, esa noche sería el inicio de una pesadilla que duraría casi 3 décadas. Imagínate vivir en una ciudad donde de un día para otro te separan de amigos, familiares e incluso de tu propia casa. Muchos berlinenses despertaron esa mañana sin tener idea de que sería la última vez que verían el otro lado de la ciudad durante mucho tiempo. El muro de Berlín no era solo una estructura física, era un símbolo de la división ideológica que separaba al mundo en dos bloques opuestos, el occidente capitalista y el oriente comunista. Berlín Oriental, bajo el control de Alemania Oriental y por extensión de la Unión Soviética, se convirtió en un lugar de vigilancia constante. Guardias armados patrullaban el muro, listos para disparar a cualquiera que intentara escapar hacia el occidente. Era una vida bajo sospecha constante, donde incluso los vecinos y compañeros podían ser informantes del gobierno. Al otro lado del muro, Berlín Occidental florecía como un faro de libertad y prosperidad, pero también vivía bajo la sombra de la separación. Familias fueron desgarradas, con padres, hijos y hermanos atrapados en lados opuestos, comunicándose solo a través de cartas censuradas y visitas ocasionales a puntos de encuentro designados, como el famoso Puente Glienicke, conocido como el Puente de los Espías. Mientras tanto, la vida cotidiana continuaba, pero siempre con la presencia del muro como un recordatorio constante de la división. Para los jóvenes que crecieron en Berlín Oriental, el muro era una realidad tan cotidiana como trágica. Soñaban con la libertad, anhelaban el occidente y, algunos, arriesgaban todo para intentar escapar. Túnel tras túnel fue cavado, globos aerostáticos fueron construidos, e incluso autos modificados fueron usados en intentos desesperados de alcanzar la libertad del otro lado. El muro de Berlín no era solo concreto y alambre, era una herida abierta en el corazón de Europa, un símbolo de la Guerra Fría que resonaba en todo el mundo. La ciudad dividida se convirtió en un microcosmos de la lucha global entre dos ideologías en conflicto, cada lado tratando de probar su superioridad, mientras el pueblo berlinés pagaba el precio más alto. Los años 80 llegaron, y con ellos, una nueva ola de esperanza comenzó a extenderse por el este de Europa. La tensión, sin embargo, todavía estaba presente en cada esquina de Berlín Oriental. El muro permanecía firme, pero los corazones y las mentes de las personas comenzaban a rebelarse contra la opresión y la falta de libertad. La vida en Alemania Oriental era una lucha constante. La economía estancada significaba estantes vacíos en los supermercados y productos racionados. La gente estaba cansada de las largas filas por bienes básicos y de vivir bajo un régimen que no les ofrecía futuro. La Stasi, la policía secreta del Estado, vigilaba cada movimiento, cada conversación, cada suspiro, creando un ambiente de miedo y desconfianza. Aún así, la llama de la libertad no podía ser extinguida. En 1980, en Polonia, el sindicato Solidaridad, liderado por Lech Walesa, comenzó a ganar fuerza, desafiando al régimen comunista e inspirando movimientos similares en todo el este de Europa. En Hungría, las reformas políticas comenzaron a abrir el camino para cambios significativos. Estos movimientos encendieron una chispa de esperanza en Berlín Oriental. Las manifestaciones y protestas comenzaron a surgir. Pequeñas al principio, pero cada vez más audaces y numerosas.
Los ciudadanos de Berlín Oriental, armados solo con coraje y determinación, comenzaron a reunirse en iglesias y plazas públicas. Nosotros somos el pueblo, se convirtió en un grito de guerra, resonando por las calles y desafiando la autoridad del gobierno. Una de estas manifestaciones, en el otoño de 1989, reunió a miles de personas en Alexanderplatz, el corazón de Berlín Oriental. La atmósfera estaba cargada de tensión, pero también de esperanza. La multitud, compuesta por personas de todas las edades, desde jóvenes estudiantes hasta ancianos que recordaban los días anteriores a la guerra, marchaba pacíficamente, llevando velas y cantando por libertad y derechos humanos. Las autoridades intentaron sofocar el movimiento, pero la marea estaba cambiando. Cada intento de represión solo fortalecía la determinación del pueblo. Los relatos de brutalidad policial y detenciones arbitrarias ya no intimidaban, al contrario, galvanizaban a la población. El régimen empezaba a darse cuenta de que su base de poder se estaba erosionando. Mientras tanto, líderes mundiales observaban de cerca. Ronald Reagan había desafiado a Mikhail Gorbachev a derribar este muro, en 1987, y la Unión Soviética estaba enfrentando sus propias turbulencias internas. Gorbachev, con su política de glasnost, transparencia y perestroika, reestructuración, señalaba que la era de la intervención militar soviética para mantener los regímenes comunistas en el poder podría estar llegando a su fin. La presión popular seguía creciendo, alimentada por cada noticia de éxito en otros países del bloque oriental. La cortina de hierro comenzaba a mostrar sus fisuras, y en Berlín Oriental, la gente sabía que estaban viviendo un momento histórico. La esperanza estaba en el aire, y la sensación de que un gran cambio era inminente se extendía como un fuego salvaje. Cada día que pasaba, el grito por libertad se hacía más alto, más fuerte y más imposible de ignorar. En el corazón del año 1989, mientras los vientos del cambio soplaban por el este de Europa, un evento crucial comenzó a moldear el destino de Alemania Oriental y, eventualmente, de toda Europa. Hungría, uno de los pilares del bloque comunista, decidió abrir sus fronteras hacia el occidente. Fue un movimiento audaz, una señal de que las mareas de la historia estaban a punto de cambiar. Era una mañana soleada de mayo, cuando la frontera entre Hungría y Austria comenzó a abrirse. Primero, como una pequeña brecha, luego, como un torrente de esperanza. Familias enteras, ciudadanos comunes de Alemania Oriental, aprovecharon esta inesperada oportunidad. Comenzaron a cruzar hacia el occidente, algunos con nada más que la ropa que llevaban puesta, otros cargando sus pertenencias más preciadas. Para muchos, esta fuga representaba una jornada de esperanza, pero también de gran riesgo. Viajaban a través de campos y bosques, siempre temiendo ser capturados por las patrullas fronterizas. Cada paso era una apuesta contra la prisión, o peor. Sin embargo, la promesa de libertad los empujaba hacia adelante. Los relatos de personas que lograron cruzar se propagaron como un incendio. La noticia de que Hungría estaba permitiendo que los ciudadanos de Alemania Oriental escaparan hacia Austria llegó rápidamente a Berlín Oriental, llenando los corazones de los habitantes con una mezcla de esperanza y desesperación. Muchos comenzaron a planear sus propias fugas, mientras que otros se preguntaban si Hungría sería solo el comienzo de una serie de cambios más profundos. El gobierno de Alemania Oriental intentó contener el flujo, pero estaba claro que la situación se estaba escapando de control. Las autoridades intensificaron los controles fronterizos, pero ya era demasiado tarde. La apertura de las fronteras húngaras desencadenó una reacción en cadena,
debilitando aún más el régimen comunista de Alemania Oriental y aumentando la presión interna. Mientras tanto, en Hungría, las escenas eran de pura emoción. Reencuentros emocionantes, lágrimas de alivio y sonrisas de victoria eran visibles por todas partes. Personas que habían sido separadas durante décadas finalmente se reunían. Para aquellos que habían arriesgado todo, cruzar la frontera era un momento de triunfo personal y un símbolo del poder indomable del espíritu humano. La apertura de las fronteras húngaras también tuvo un impacto profundo en el escenario internacional. Los líderes occidentales veían esto como una señal clara de que el bloque soviético estaba comenzando a desmoronarse. Mikhail Gorbachev, enfrentando presiones internas y externas, parecía cada vez menos dispuesto a usar la fuerza para mantener los regímenes comunistas en el poder. Los ojos del mundo estaban fijos en Alemania Oriental, y los berlinenses sabían que estaban en el epicentro de un cambio monumental. Cada fuga exitosa hacia Hungría era un golpe más contra el muro de Berlín, no en términos físicos, sino en términos de moral y legitimidad. El muro, antes un símbolo infranqueable de división, comenzaba a parecer menos sólido, menos eterno. El coraje de los que huyeron a través de Hungría fue un catalizador poderoso, inspirando a otros a creer que el cambio era posible. En Berlín Oriental, la determinación de derribar el muro y recuperar la libertad estaba más fuerte que nunca. La gente sentía que el momento de la verdad se acercaba, y que pronto también podrían celebrar la caída de las barreras que los separaban de sus sueños. Era una noche común de noviembre en Berlín Oriental, cuando un anuncio inesperado sorprendió a todos. Günther Schabowski, un portavoz del gobierno de Alemania Oriental, estaba llevando a cabo una conferencia de prensa rutinaria, cuando de repente leyó una nota confusa que cambiaría la historia para siempre. Con una expresión incierta y sin mucha claridad, anunció que a partir de ese momento, los ciudadanos de Alemania Oriental tendrían permiso para viajar libremente al occidente. La sala de prensa quedó atónita. Los periodistas, confundidos, comenzaron a hacer preguntas frenéticas, tratando de entender lo que eso significaba. Schabowski, visiblemente desorientado, murmuró que la nueva regulación entraría en vigor inmediatamente, sin demora. Eso fue suficiente para que la noticia se propagara como un incendio en toda Berlín. En cuestión de minutos, las calles de Berlín Oriental se llenaron de una multitud emocionada e incrédula. Personas de todas las edades corrían hacia los puestos de control, con los corazones palpitando de esperanza y nerviosismo. Los guardias fronterizos, sorprendidos y sin instrucciones claras, estaban tan confundidos como los ciudadanos. Al principio, intentaron controlar a la multitud, pero el número de personas solo aumentaba, al igual que su determinación. La escena en la frontera era caótica y cargada de emoción. Berlín Oriental y Occidental habían estado separadas durante casi 3 décadas, y muchas de las personas que se amontonaban en los puestos de control nunca habían cruzado el muro. Padres sostenían a sus hijos en brazos, parejas se abrazaban con fuerza, amigos se unían de las manos, todos con los ojos fijos en la barrera que representaba años de división y sufrimiento. Mientras la multitud crecía, la presión aumentaba. Los guardias, al darse cuenta de la imposibilidad de contener el mar de personas, comenzaron a abrir las puertas. El momento en que los primeros ciudadanos cruzaron la frontera fue un momento de pura euforia. Gritos de alegría, risas y lágrimas de felicidad llenaron el aire. Las personas se abrazaban, bailaban y celebraban como si fuera el final de una larga y oscura era. Al otro lado del muro, los berlinenses occidentales estaban listos para recibir a sus hermanos.
Trajeron flores, champán y abrazos cálidos. Era una celebración colectiva, una explosión de alegría que no se había visto en décadas. Desconocidos se convirtieron en amigos instantáneos, unidos por la libertad recién descubierta y la esperanza de un futuro mejor. Durante esa noche inolvidable, el muro de Berlín, antes un símbolo infranqueable de opresión, comenzó a ser derribado no solo por máquinas, sino por las propias manos de la gente. Martillos, picos e incluso las propias manos se usaban para romper el concreto, pedazo a pedazo. Cada fragmento que caía representaba no solo la caída de una barrera física, sino la destrucción de las paredes invisibles de miedo y desconfianza que habían separado a familias, amigos y una nación entera. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que un nuevo día estaba amaneciendo. Lo imposible se había vuelto posible, el muro de Berlín estaba cayendo, y con él, las divisiones que habían marcado la Guerra Fría. Las personas permanecieron en las calles hasta el amanecer, cantando, bailando y compartiendo historias de resistencia y esperanza. Esa noche no era solo el fin de un muro, era el comienzo de una nueva era. El pueblo de Berlín, con sus manos y corazones unidos, mostraba al mundo que la libertad y la unión siempre encontrarían un camino, incluso a través de los obstáculos más infranqueables. La ciudad, antes dividida, comenzaba a curarse y a prepararse para un futuro compartido, sin barreras, sin muros, solo con la promesa de un mañana mejor para todos. Esa noche de noviembre de 1989 se convirtió en una de las más emblemáticas de la historia moderna. A medida que la noticia de la apertura de la frontera se extendía, el muro de Berlín, símbolo de la división y la opresión, comenzó a ser derribado por una multitud jubilosa. El sonido de picos y martillos resonaba por la ciudad, mientras el concreto que separaba a amigos y familiares se reducía a escombros. Las primeras horas de la caída del muro fueron caóticas y emocionantes. Las personas escalaban el muro, ayudando unas a otras a cruzar al lado occidental. Lágrimas de alegría y abrazos apretados eran compartidos entre extraños que finalmente se veían libres de la barrera que los había mantenido separados durante décadas. La emoción era palpable, y el aire estaba cargado de esperanza y libertad. Los soldados, que antes patrullaban la frontera con manos firmes y miradas severas, estaban ahora atónitos. Muchos bajaron sus armas, algunos incluso se unieron a las celebraciones, incapaces de resistir el espíritu arrollador de unión. La barrera física que representaba la Guerra Fría estaba siendo destruida, no por fuerzas políticas o militares, sino por la voluntad inquebrantable del pueblo. Berlín se convirtió en una fiesta al aire libre. Las calles se inundaron con ciudadanos de ambos lados, bailando, cantando y celebrando juntos. La ciudad, antes dividida, ahora se unía en un solo corazón palpitante. La puerta de Brandeburgo, que había sido un símbolo de separación, se convirtió en el epicentro de las celebraciones. Miles se reunieron allí, en una demostración de que la libertad no conoce barreras. Para muchos, la caída del muro fue más que un evento político, fue un reencuentro personal e íntimo. Familias que habían estado separadas por casi 30 años finalmente pudieron abrazarse de nuevo. Padres encontraron a sus hijos, hermanos se reunieron, y amigos de la infancia se redescubrieron. Cada reencuentro era una historia de superación, resistencia y amor inquebrantable. Una joven llamada Anja, por ejemplo, había sido separada de su prometido, Eric, cuando se erigió el muro. Durante años, se comunicaron por cartas, soñando con el día en que pudieran reunirse. Esa noche, al ritmo de gritos y aplausos, Anja y Eric finalmente se encontraron en la puerta de Brandeburgo.
La emoción del momento era indescriptible. Sus ojos se llenaron de lágrimas al abrazarse, prometiendo no separarse nunca más. Mientras la celebración continuaba, las personas comenzaron a llevarse pedazos del muro como recuerdos. Pequeños fragmentos de concreto fueron guardados como tesoros, símbolos de una victoria personal y colectiva. Para muchos, esos pedazos eran pruebas tangibles de que el deseo de libertad siempre vencería a la opresión. La noche avanzaba, y Berlín estaba transformada. La ciudad, antes marcada por la tristeza y la división, ahora palpitaba con una energía renovada. Las luces de las casas, que antes estaban apagadas por el miedo, ahora brillaban con esperanza. Las calles, antes silenciosas, estaban llenas de risas y canciones. Los líderes mundiales observaban, atónitos, mientras Berlín mostraba al mundo el poder del espíritu humano. La caída del muro de Berlín fue un punto de inflexión no solo para Alemania, sino para toda Europa y el mundo. Señaló el comienzo del fin de la Guerra Fría y la promesa de un nuevo capítulo de paz y cooperación internacional. Y así, en esa noche mágica, Berlín se erguía como un faro de libertad. La ciudad, antes dividida, ahora se unía, lista para enfrentar un futuro brillante y prometedor. El muro de Berlín, que durante tanto tiempo había simbolizado la división y la opresión, ahora era solo un recuerdo, una prueba de que al final, la esperanza y la determinación del pueblo siempre prevalecerán. El día siguiente al derrumbamiento del muro, trajo una sensación de irrealidad a Berlín. El sol salió sobre una ciudad transformada, donde la euforia aún flotaba en el aire. Las calles, que habían sido el escenario de una celebración histórica, ahora estaban llenas de personas que aún no podían creer del todo lo que había sucedido. Muchos se dirigieron a los lugares donde aún había partes del muro en pie, como si quisieran confirmar con sus propios ojos que la barrera que los había dividido por tanto tiempo realmente estaba cayendo. La reunificación de Alemania no sería inmediata ni fácil, pero el espíritu de cooperación y optimismo prevalecía. Políticos y líderes comunitarios de ambos lados comenzaron a discutir los desafíos y las oportunidades que la nueva realidad presentaba. Había una sensación de urgencia por reconstruir no solo las infraestructuras físicas, sino también las relaciones sociales y económicas entre los dos lados. En medio de este clima de esperanza, surgieron historias inspiradoras de individuos que, con pequeños actos de coraje y bondad, ayudaron a moldear este nuevo capítulo. Una de estas historias involucraba a un hombre llamado Klaus, un carpintero de Berlín Occidental, que decidió usar sus habilidades para ayudar en la reconstrucción. Klaus pasaba sus días reparando casas dañadas y construyendo nuevos puentes literales y metafóricos entre los ciudadanos de Berlín Oriental y Occidental. Klaus encontró inspiración en un encuentro inesperado. Mientras trabajaba en un barrio cerca del antiguo muro, conoció a una mujer llamada Petra. Ella había perdido a su marido en el intento de huir al occidente años atrás. Petra, como muchos otros, había vivido una vida de dolor y añoranza. Cuando vio a Klaus trabajando incansablemente, algo dentro de ella se encendió. Comenzó a ayudar, primero llevando comida y agua a los trabajadores, luego uniéndose a ellos, aprendiendo las técnicas de carpintería y contribuyendo con su propia energía. La historia de Klaus y Petra se extendió rápidamente por la ciudad, simbolizando el renacimiento de Berlín. Otros comenzaron a ofrecerse como voluntarios, transformando la reconstrucción en un movimiento comunitario. Músicos tocaban en las calles, artistas pintaban murales de esperanza, y niños jugaban en áreas que antes estaban desiertas y desoladas. Berlín se estaba convirtiendo,
nuevamente, en una ciudad viva y vibrante. Al mismo tiempo, los líderes políticos trabajaban arduamente para unificar el sistema económico y legal de Alemania. El canciller Helmut Kohl, con su plan de reunificación, se convirtió en una figura central, articulando una visión de una Alemania unida que pudiera prosperar tanto económica como culturalmente. Las negociaciones fueron complejas, pero la voluntad colectiva de ambos lados impulsó el proceso hacia adelante. En el ámbito internacional, la caída del muro de Berlín fue un catalizador para cambios globales. Las naciones del este europeo, inspiradas por lo que vieron en Berlín, comenzaron a buscar sus propias formas de libertad y reforma. El colapso de los regímenes comunistas en países como Polonia, Checoslovaquia y Rumanía ocurrió en rápida sucesión, cada uno con sus propias historias de lucha y victoria. Mientras tanto, la vida cotidiana en Berlín comenzaba a encontrar un nuevo normal. Las escuelas, antes segregadas, ahora recibían a alumnos de ambos lados, que comenzaban a conocer y entender sus diferentes experiencias y perspectivas. Las empresas contrataban trabajadores de toda la ciudad, promoviendo una nueva era de colaboración y crecimiento económico. Klaus y Petra, cuyas vidas habían sido moldeadas por la división y ahora por la unificación, continuaban trabajando codo a codo. No solo ayudaron a reconstruir Berlín, sino también a construir una nueva comunidad basada en la solidaridad y el respeto mutuo. Sus historias, y las historias de miles de otros berlinenses, fueron testimonios del poder de la resiliencia y la esperanza. Al final, la caída del muro de Berlín fue más que un evento histórico, fue un testimonio del espíritu humano. Una prueba de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la búsqueda de la libertad, la unidad y la paz siempre encontrará un camino. Berlín, una ciudad que había sido símbolo de división, ahora se erguía como un faro de esperanza y de un futuro compartido.